step one, you say we need to talk. He walks, you say Bueno, qué buena música, para acompañar a nuestro protagonista de hoy. Lo digo en masculino porque es un protagonista que yo tenía ganas de hablar de este tema. Bueno, estamos con nuestros jueves con Clínica Centro. Ya sabéis, los conocéis, es referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y además Centro Médico de Excelencia FIFA. Y bueno, lleva años para todos los deportistas, para todos los aficionados al deporte, para todas las lesiones traumatológicas, bueno, pues siendo un centro de referencia, ¿no? Cuando tienes un problema así que tiene que ver con traumatología y dices, vete a centro, la típica coletilla que tenemos todos, o que le decimos al amigo, al vecino, al compañero, vete a centro, que te lo miran, vete a centro, que te lo arreglan. Pues esto es un poco lo mismo. Nosotros, pues vamos a centro. Como decía, hoy tengo protagonista masculino que es el cartílago, que tenía yo muchas ganas de hablar del tema porque como llevamos tanto tiempo en este programa hablando con la doctora Guillén, que es toda una experta en el cartílago, hemos dicho, pero ¿cuándo vamos a hablar de tu tema? Que este tema, bueno, yo creo que cuando sabes tanto de algo te tiene que apasionar. Porque es que, fijaros, bueno, la doctora Guillén ya sabéis que es traumatóloga experta en cirugía de pie, tobillo y patologías del cartílago articular, jefa de la unidad de cartílago en la Clínica Centro, forma parte del equipo de unidad de rodilla, pie y tobillo, y bueno, está en Centro Premium, que ya os hemos hablado de que es Centro Premium, ¿no? Entonces, por fin llegó tu día, Isabel. Por fin. Por fin llegó tu día, o sea... Este es mi niño bonito. Eso te iba a decir, o sea, cuando te encanta hablar de la traumatología, sabes de traumatología, pero siempre hay por el que tienes un poquito de predilección. ¿Y es el cartílago? El cartílago, totalmente. Vamos, es mi niño bonito, es lo que más he estudiado, yo creo. ¿En serio? Y de lo que más trato, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en general en traumatología el cartílago, como las lesiones de cartílago son tan frecuentes y se dan en todas las articulaciones, claro. Pues claro, al final todos lo vemos, todos lo tratamos y si Dios quiere... Y vivimos muchos años, al final tendremos alguna patología de cartílago en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, si significa que es porque hemos vivido muchos años... Está bien. Pues mejor, está y si lo bien. podemos tener bien, pues oye, mejor que mejor. Claro, cartílago, ¿por qué está en todos lados? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cartílago y por qué...? El cartílago yo no sé por qué lo veo... yo, que no sé, digo, es una parte muy sensible, muy... Que va al revés. Mira, muy frágil, ¿no? Es totalmente lo contrario. Mira, nosotros el hueso, tú tienes una fractura de un hueso y ¿qué pasa? Te duele muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros en nuestras articulaciones, cuando hacemos la flexoextensión de rodilla, lo que quieras, cuando tú mueves una articulación, ¿qué ocurre? Que si no hubiera cartílago estarías rozando hueso con hueso. ¿Y qué pasaría? Te dolería muchísimo, porque claro. El hueso duele mucho. Entonces, el hueso tiene terminaciones nerviosas, tiene muchos vasos, etcétera. Entonces, sangra, duele, etcétera. El cartílago, ¿qué pasa? Que no tiene nada de eso. El cartílago ni tiene nervios ni tiene vasos. Y es una estructura muy densa. Es como, yo digo a veces para que os hagáis una idea, como la oreja, así que es duro pero blando. Sí, que tiene, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eso tapiza a los huesos en las articulaciones. Entonces, de esta manera, cuando tú mueves, por ejemplo, una rodilla, el fémur y la tibia, no rozan hueso con hueso, y entonces no duele. Claro, pero... Y si falta el cartílago, te duele. O sea, que claro, cuando te duele entonces no es que te duele el cartílago. Te Oye, duele ¿me he hecho que algo en el no cartílago? lo tienes. Claro. Eso es una cosa muy importante. Cuando la gente me dice, me duele el cartílago, y digo, no, lo que te duele es la falta de cartílago. Si tú tuvieras cartílago, no te dolería. Porque al no tener cartílago, lo que está haciendo es rozando hueso con hueso, o el hueso está expuesto, y entonces el hueso es el que duele. Vale. Entonces, el cartílago es una estructura muy dura. Es muy denso. Y las funciones del cartílago son básicamente dos. Una es que es una estructura densa, pero que tiene cierta amortiguación. Entonces tú cuando saltas, cuando corres, cuando presionas sobre el cartílago, tiene cierta amortiguación de la carga. Como si fuese el suelo de los parques infantiles. Exacto, que son amortiguados. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Al amortiguar el cartílago, no le llega la tensión al hueso. Claro. Y entonces no te molesta. Claro, si ese cartílago no tiene esa función de amortiguación, ¿qué ocurre? Que estás transmitiendo la carga al hueso y el hueso se daña. Claro. Entonces la principal estructura, o sea, la principal función del hueso es la amortiguación que tienen las articulaciones. Y la segunda es que no tiene terminaciones nerviosas, con lo cual no producen dolor. Pero entonces esto, bueno, un problema. Entonces su roce no duele. Entonces cuando me duele es cuando ya lo que me está doliendo es el hueso, no me duele el cartílago. Si no me avisa el cuerpo de que algo está yendo mal, o sea, si es por desgaste, por ejemplo, no porque se haya roto, porque se haya...
¿Cómo me entero? Claro, entonces aquí hay 2 tipos de lesiones. Las lesiones de cartílago pueden ser las lesiones traumáticas, es decir, te das un golpe y entonces te salta un trozo de cartílago. Pues hija, es que te das un golpe, como digo yo muchas veces, te arrolla un tren, pues te puede pasar una fractura, una lesión de cartílago o cualquier cosa. Y ahí lo que ocurre es como que salta. ¿No te pasa a veces que tú le das a una mesa, dan un golpe y salta la pintura? Ah, sí, que se descascarilla, ¿no? Se descascarilla, Sí. pues eso pasa igual. Se puede descascarillar el cartílago por un salto, por un traumatismo. Pues eso ahí tendremos que hacer un tipo de tratamiento. Y otra cosa es que tú cuando estés moviendo la articulación haya un roce especialmente fuerte en un sitio. Eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos deformidades en la carga. Si tenemos unas deformidades, las piernas en vez de tenerlas rectas, las tenemos un poco arqueadas, las tenemos un poquito en X o en O, ¿no? Siempre decimos las piernas como... arqueadas o las piernas en X. Sí. Pues claro, esas piernas hacen que tú cargues más en una zona que en otra y entonces esa zona del cartílago que está sobrecargada, al final se va a ir erosionando porque va a tener demasiada carga. Y entonces eso también, pero eso ya son lesiones por sobreuso. Vale. Por una mala... Y entonces ahí lo que va haciendo es que se va desgastando poquito a poco. Es lo que digo yo. A veces el cartílago también, para explicarle a mis pacientes, les digo, esto es como la pared. Entonces, si la pared la rozas mucho, ¿qué ocurre? Que ves que la pintura está rozada y se va descascarillando poquito a poco. Entonces tú puedes tener un descascarillamiento poquito a poco o puedes tener un desconchón de repente. Claro. Entonces el desconchón es la lesión traumática. Y el descascarillarse poquito a poco es las lesiones un poco ya más degenerativas y que pasan con el tiempo, ¿no? Por el sobreuso. O sea que al final, por eso decías que si somos muy longevos, ¿no? Claro. Vivimos, pues vas a tener un problema de cartílago seguro. Claro. Si es a lo mejor, pues lo que decíamos antes, que tienes Por las piernas deformidades. en X por deformidades, ese desgaste puede llegar antes. Exactamente. Puede llegar antes en unos sitios y Vale. menos en otros. Y luego también llega antes si sobreusas mucho. O sea, hay 2 cosas también que dañan mucho el cartílago, que es el deporte excesivo. O sea, los deportistas profesionales saben la vejez que les espera. Claro. Es decir, tú cuando llevas pero te digo deportistas, como te digo, ayer vino a la consulta un albañil y digo, es que usted ha usado mucho sus articulaciones, claro, un albañil. Trabajos muy físicos, ¿no? Muy físicos, con mucho tiempo de agacharse de esto, peso, etcétera. Entonces, esos tipos de trabajo también producen mucha sobrecarga en las articulaciones. El deportista produce sobrecargas en las articulaciones, entonces todo eso desgastantes. Entonces, ellos tienen desgaste más jóvenes que los que no hemos hecho eso y podemos tener un desgaste a mayor edad, ¿no? Claro. Y otra cosa súper importante, Yanela, como siempre, el peso. El Claro. peso bueno, Cartílago. Claro, si no es lo mismo que tú peses 60 kilos que peses 80. Es que claro, tú por cada paso, a nivel de la rodilla, vamos a hablar, ¿eh? Tú por cada paso multiplicas por 2 tu peso. Entonces, si tú pesas 60 kilos, en cada paso 120. Claro, tú imagínate, si das 10.000 pasos claro. por 120 kilos en cada paso, tú imagínate todos los kilos que le estás metiendo. O sea, eso más, claro, en las rodillas, en los todo el tren tobillos, en la inferior, cadera. en los- Entonces, por eso es mucho más importante las lesiones de cartílago en el tren inferior que en el tren superior. Es decir, si tú tienes una lesión de cartílago en la cadera, en la rodilla o en el tobillo, nos va a dar mucha más guerra que si es en el hombro, en el codo, en la muñeca, porque el hombro, codo y muñeca no tiene carga. Claro. Entonces se toleran mucho mejor las lesiones de cartílago porque no hay tanto, y de hecho hay menos lesiones de cartílago. En cambio, en los deportes, en las articulaciones de carga hay mucha más lesión de cartílago por desgaste y por el peso, porque el peso al final hace que tengas más, o sea, ¿quién está más cansado? ¿El que lleva 20 kilos o el que lleva 0? Claro, normal. O sea, entonces el peso también es importante. Pues eso mucho cuidado, claro. Por eso habrá menos desgaste en las articulaciones del tren superior también. En este caso, Todo. en todo, tanto en el desgaste, en el peso, los kilos, todo eso, O sea, tú todo lo que nada le más- estemos poniendo de más al cuerpo. Claro, tú piensas nada más, por ejemplo, las prótesis. Las prótesis de las articulaciones las ponemos por desgaste, ¿no? Porque la articulación está desgastada. Ujú. ¿Cuántas prótesis de hombro se ponen? Pues en la clínica, que se ponen muchísimas, se ponen 100 al año. Y Prótesis rodilla de o hombro. cadera, De rodilla estamos en 800 y de cadera 900 al año. de 100 a 800. Madre mía. O sea, hay muchísimas mucha más diferencia. prótesis del tren inferior que del tren superior. ¿Por qué? Porque le echamos carga. Fíjate. Entonces las articulaciones de carga se desgastan más porque el peso
influye en la desaparición del cartílago. O sea, tienes más roce. No es lo mismo si tú tienes una pared por la que no pasas nunca y no rozas nunca, Claro. pues está mucho mejor conservada que la que estás todo el tiempo rozándole, ¿no? Justo dando la silla ahí todo el rato y al final se termina haciendo el agujero, pues Claro. esto es normal. Bueno, tela, ¿eh? No son tan frágiles, pero hay que cuidarlas. No hay nada que podamos hacer para evitar o retrasar ese desgaste Sí. o ese problema. Hombre, lo del peso, por supuesto, si lo has dicho que va directamente, es proporcional. El peso, el mantenernos bien alineados. O sea, por ejemplo, si vamos viendo que se nos va deformando esa articulación, oye, pues me noto que tengo la rodilla que se me está yendo para afuera, o se me está, porque lo que os he contado, que a veces tenemos deformidades en varo, que es las piernas arqueadas, o deformidades en X, pues claro, esas deformidades, si las tenemos, pues a lo mejor las podemos corregir un poco con un buen ejercicio, con unas buenas plantillas, etcétera, y compensar. Y luego el deporte o el ejercicio modularlo, tú mantenerte bien musculada, que tus articulaciones estén sanas, que tengan fuerza para hacer el deporte que hagas, etcétera. Todo eso va a ayudar a que el cartílago lo conservemos mucho mejor. Pues mira, pues si vamos o queremos vivir y vamos a vivir tantos años, vamos a hacer todo lo que podamos. Claro. Lo del peso es importante remarcarlo, lo que has dicho. A mí me gustaría hablar, dentro de este dolor articular, del cartílago, de la artrosis. Claro, yo te iba a decir, me iba a salir artritis. Claro, Y he es dicho, que eso no, es... artrosis. Pero es que seguimos liándolos con artrosis o artritis. Siempre dicen, A ver. es que tengo artrosis o artritis. Bueno, una de las dos. Eso es muchísimo, me lo dicen todos. Te cuento, a ver, es diferente, pero están relacionados. A ver, la artritis es una inflamación de una articulación. Vale. Entonces tú puedes tener la articulación inflamada por muchas cosas. Por un golpe, por un proceso reumático, una Vale. artritis reumática. O puede estar inflamada por una artrosis. Vale. Pero una artritis es que la articulación está inflamada, la que quieras, de la mano, de la rodilla, de tal. De repente tú notas que tu articulación está inflamada y eso es una artritis. Vale. Itis es siempre inflamación, Vale. harto de articulación, una articulación inflamada. Vale. Una artrosis, tú puedes tener una artrosis pero no tener inflamación. Vale. Y No puedes está- tener una artrosis y tener inflamación. Vale. Entonces, ¿qué es la artrosis? La artrosis es una degeneración del cartílago. ¿Vale? Entonces, la artritis es una inflamación de cualquier articulación y la artrosis es una degeneración del cartílago de cualquier articulación. Entonces, no todas las... Esto es como la gota, ¿no? No todas las artrosis Son artritis. están inflamadas, Bueno, están inflamadas. artritis, ni todas las artritis son por artrosis. Vale. O sea, que no tiene relación. O sea, que realmente es porque confundimos el nombre. Bueno, no relación, Eso es. quiere decir. Uno es inflamación y otra es degeneración. Vale. Pueden tenerla juntos, puede tener una rodilla, por ejemplo, que esté degenerada y inflamada, pero tú puedes tener una rodilla degenerada solo o una rodilla inflamada solo. Vale, no tiene nada que ver. Nosotros nos centramos ahora en la artrosis, entonces, En la artrosis. articular, que es esa degeneración del cartílago. Pasa que en las lesiones de cartílago tenemos distintos tipos. ¡Jo, qué bien! Vamos, vamos ahora con los tipos. Claro, es que esto no me extraña que haya tanto de lo Claro, que es muy hablar. difícil. Bueno, si yo Vale. al final dices, hay gente que, bueno, una de ellas yo, que te dedicas la vida a ello Claro. y todavía no sabes tanto. Entonces, el cartílago tú lo puedes dañar un poquito, mucho, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de daño que tienes, tenemos una clasificación. Vale. La clasificación que más se usa es la de Otterbright, que es, bueno, entonces te dicen grado 1, 2, 3 y 4. Te lo voy a explicar. El grado 1 es que está más blando. Que el cartílago está blando. Está Vale. más blando. Entonces, eso realmente es muy difícil verlo con pruebas de imagen. Tú que un cartílago está más blando, o lo tocas, o cómo lo ves. Es verdad que ahora hay pruebas de imagen y de resonancia que ya no solamente te miden la estructura, sino que te miden si tiene agua, si tienen proteoglicanos. Entonces, esas son, cuando tú te dices una condropatía grado 1, es eso, que está, pues a lo mejor tiene menos contenido de agua o más contenido de agua, o los proteoglicanos, que es una proteína que tienen más o menos cantidad. Pero en realidad la estructura es perfecta. Vale. El grosor que tiene el cartílago es perfecto, pero tiene un poquito de más blandito. Vale. ¿Vale? Grado 1. Grado 2 es cuando tienes un poquito de desgaste superficial. Es como que tú notas o sea, superficialmente. Tú lo puedes ver en una resonancia y lo puedes ver in situ, ¿no? Por cirugía. Y tú ves que el cartílago está un poco como... No llega a estar deshilachado, pero sí que está como erosionado nada más que la superficie, muy poquito. Vale. ¿Vale? Son la cobertura. Solo la cobertura, ese es el grado 2. El grado 3 es cuando ya te falta
del grosor que tienes que tener, tú ves que te falta menos de un 50%. O sea, si tú tienes un 100% de cartílago, menos del 50% te falta. Que te falte un 10, 20, 30, 40, 50, 40% de cartílago, es decir, te falta grosor, ahí sí que tenemos una lesión grado 3. Y un grado 4 es cuando te falta todo el cartílago, del 50 al 100. Vale. Es decir, cuando ya tienes, como les digo yo, un cráter y tienes el hueso expuesto. Es decir, yo veo el hueso porque el cartílago me falta. Uf, ¿vale? Eso ya es... Ese es el mayor grado. Pero, por ejemplo, fíjate, a mí muchas veces te vienen el paciente y te dicen, doctora, vengo porque tengo una condopatía grado 4. Y digo, no me has dicho nada. Porque claro, tú puedes tener una lesión de cartílago completa y ver el cartílago, pero si tú tienes esa lesión en 2 centímetros de la articulación, tenemos un problema. Pero si tú la tienes en 2 milímetros, no nos va a dar guerra. Entonces, Vale. claro, no solamente es qué grado tienes de lesión, es decir, cuánto cartílago en grosor te falta, sino cuánto te falta en extensión. O sea, ¿es muy grande la lesión o es muy finita? ¿Es una grieta en la pared o tenemos un desconchón completo? Porque claro, las grietas en la pared, ¿cuántas veces tenemos una grieta en la pared y la tienes ahí? Claro, y dices, no, esto no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y no hay le va a otras... pasar nada a la estructura. Y otras, entonces, luego también tienes que ver grado de lesión, extensión, o sea, el tamaño de la lesión. Y otra cosa importante es dónde se localiza. Hay zonas peores y zonas mejores en las articulaciones. Tú, por ejemplo, en una rodilla, pues es peor que esté en los cóndilos que esté en la zona intercondilia. Es peor que esté en el fémur que en la tibia. Es peor que esté en la faceta lateral que en la... O sea, hay zonas de las articulaciones que son sitios peores para tener lesiones de cartílago y sitios mejores. ¿Por qué? Porque sean zonas de más carga, zonas de más roce. Entonces, por eso no es tan importante, yo le digo a los pacientes, digo, no es tan importante solo el grado, es que tienes que hacer una combinación de, vale, claro, tengo este grado, de este tamaño, en este sitio y con esta pierna. Porque claro, lo que te decía, si tiene una pierna en arco o tiene una pierna en X, pues será más importante la lesión en un sitio o en otro de la rodilla. Entonces, y cuando combinas todas esas combinaciones... Sí. Bueno, se dicen variables. Variables. Eso es que no me salía. Cuando tienes ya todas esas variables es cuando tú ya empiezas a pensar, vale, pues entonces esta persona que tiene tal edad, con sobrepeso o sin sobrepeso, que hace este deporte y que tiene esta lesión en tal sitio tal, pues a ver, entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Y ahí es ya cuando empezamos a pensar qué es lo mejor para esa persona, ¿no? Madre mía, lo que da el cartílago. Sí, total. Entre los grados, pero luego de los grados, porque claro, nos imaginamos que esto va que es cuadriculado, grado 1, bueno, pues esto tranquilidad, grado 3, grado 4, ay Dios mío, claro, pues lo que tú has dicho ahora, hay que entenderlo. Has dicho cuando van con condromalacia tipo 4. ¿La condromalacia es artrosis? Porque la condromalacia es desgaste. Sí. Y la artrosis es desgaste. A ver, esto es hay dos conceptos, condromalacia y condropatía, ¿no? La gente me dice condromalacia y condropatía. A ver, en realidad, el grado es el que te dice la lesión que tienes, tanto la condropatía como la condromalacia. La condromalacia lo que habla también un poco es del estado del cartílago, es decir, que hay veces que el cartílago te puede faltar en estructura, pero también puede ser de mala calidad, ¿sabes? ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes tener una anemia, ¿vale? Que dices, tengo pocos glóbulos rojos. ¿Pero por qué tengo pocos glóbulos rojos? ¿Porque los que tengo son deficientes o porque tengo poco volumen o poco número, ¿no? Vale. Pues tenemos las anemias ferropénicas, las anemias megaloblásticas, las anemias... O sea, hay distintos tipos de anemias. Pues en el cartílago pasa un poco igual. Me falta solo la estructura, el cartílago que tengo es menos denso, menos fuerte, entonces ahí estamos en condopatías, condomalacias, etcétera. Entonces ahí ya que no es lo mismo, es lo mismo, pero no es lo mismo. Exactamente, porque como dice, bueno, igual que tienes osteopenia, ¿no? Osteopenia que es que el cartílago tiene, el hueso tiene menos densidad ósea. Entonces, todo tiene eso, anemia, osteopenia, condromalacia, todo eso lo que hace es que tienes la estructura tiene menos ¿cómo se dice? Menos cualidad, ¿no? O menos... Vale. La cualidad es peor. Vale. Eso, condromalacia o condropatía. Eso es. Que no es lo mismo, no lo digo por sinónimos, sino que, bueno, que están en la misma. Y la artrosis... Es cuando no tienes, claro, cuando te falta.
Cuando te falta el cartílago se produce la artrosis. Te Entonces, tiene que faltar el cartílago. Claro. Vale, yo pensé que la artrosis era, o sea, que el desgaste también era el proceso de la artrosis. Claro, o sea, cuando No. ya te falta el cartílago, entonces aparece la artrosis. Es la artrosis, vale. Y ya cuando se instaura la artrosis, ya no solamente es que te falte el cartílago, sino que el espacio que hay entre un hueso y otro se van disminuyendo, entonces van empezando las articulaciones como a perder ese espacio articular y se van cerrando. Vale. Y entonces ya es luego cuando ya van hueso con hueso totalmente, entonces pegan hueso con hueso. Yo hay a veces que opero prótesis de rodilla y digo, pero ¿cómo han podido vivir así? Con esta ¿En rodilla serio? tan mala que las ves y dices, si es que me duele a mí de verlo. O sea, por aguantar el dolor, aguantar las molestias, por... tremendo, tremendo. Es verdad que la artrosis luego tiene picos más o menos lesivos, es decir, o sea, que la gente dice, pues tengo como rachas peores y rachas mejores, ¿no? Si están más equilibrados, mejor fuerza, menos inflamación, van mejor. Y luego tienen fases en las que como que recaen un poco, ¿no? Entonces hay que cuidarles. La artrosis no se cura, Vale. se trata. Es que cuando has dicho antes lo de los tratamientos, entonces tú te puedes tratar el cartílago durante la condromalacia o condropatía, pero cuando ya es artritis, no. Cuando ya es artrosis, Artrosis, perdona. siempre te lo puedes tratar. Sí, Te lo puedes tratar en todas las fases. Pero la artrosis... pero durante la condromalacia se puede curar, Eso es. pero y lo cuando otro estás es- en artrosis no. Ya, ya no es curativo. Haces tratamientos que llamamos paliativos. Esto pasa como con la diabetes. ¿Tú curas la diabetes? No, La tratas. claro. Entonces la artrosis ya la tratas, no la curas. Hacemos que el paciente sea un buen artrósico, como le decimos. Claro. Pero va a seguir siendo artrósico, porque la artrosis no la puedes quitar. Y una condromalacia no tratada es más que seguro que acabe en artrosis. Exactamente, con el tiempo acaba en artrosis. Problema que estoy encontrando, es que estoy alucinando con el programa de hoy porque me estoy enterando de cosas, o sea, yo lo de artrosis, el cartílago y la condromalacia no lo metía en el mismo saco ni de broma. O sea, que imagínate hasta qué punto. Es que es muy fuerte lo que Claro, estás yo diciendo. lo O sea, yo lo que les digo a mis pacientes, digo, a ver, es que aquí no hay café para todos. claro. Entonces, yo cuando te viene un paciente, dependiendo de lo que tenga, puedo hacerle nada, puedo hacerle infiltraciones o puedo tener que operarle y colocarle una prótesis. Claro. Y todas son lesiones de cartílago en distintos grados, en distintos pacientes y en distintas entidades, ¿sabes? Pero habrá alguien que diga, bueno, y no me puedes poner si ya tengo artrosis, no me puedes poner una prótesis Sí, claro. y eso no soluciona. Sí, claro, eso lo tratas, pero no has, Pero no has es curado, O sea, no has claro. curado la artrosis, lo Claro. que has hecho es paliarlo. O sea, Claro. le quitas la articulación, le pones un metal, pues claro, va muy Claro. bien. Pero Pero no se ha claro. curado. Madre mía. ¿Y tú cómo se hace un trasplante? Pues hombre, es que si quitas el riñón y le pones otro, pues claro, sí, hombre. Pero el dolor, claro, es que es mucho dolor, eso sí que me ha quedado claro, pero cuando tú tienes una condromalacia, el dolor te puede recordar, pues tú puedes confundirlo con una artrosis y decir, sí, bueno, total. es que esto es artrosis, es que esto no tiene solución, es que ¿para Claro. qué voy a ir si es artrosis? Y todavía no es artrosis. Claro, aquí hay una cosa súper importante y es que haya un buen espacio articular, que tengas, o sea, tú cuando tienes un espacio articular, el espacio articular es el espacio entre los dos huesos. Si todavía tienes espacio entre los dos huesos, los tratamientos son mucho más eficaces, pero cuando ya no hay espacio, es decir, que ya, le digo yo que se ha venido abajo el andamio, ¿no? Sí. Ahí ya tienes una artrosis que eso ya pocas cosas puedes hacer, excepto cuando la gente me dice, ves una radiografía hueso con hueso, ahí espacio cerrado totalmente, me dice, ¿y me puedes poner usted alguna célula? Y digo, ¿pero qué célula? Claro, no, es imposible. Digo, ¿qué célula vamos a poner en este espacio? Si es que no hay espacio. Claro. Digo, eso ya es para una prótesis, ¿no? Entonces, tienes que, según lo que vayas teniendo delante, tienes que ir tratando, haciendo... O sea, yo le digo, tengo como una baraja de tratamientos que vamos haciendo dependiendo de cada paciente, ¿no? Es importante entonces escuchar el cuerpo, no decir que porque esto seguro que es artrosis, lo voy a dejar, Exacto. porque puede llegar a tener una solución previa antes de llegar a ese punto. Y por no escuchar y por encabezonarnos, es que esto me Llegamos parece a muy mal, importante. Llegamos a mal, sí, Es totalmente. que por eso yo creo que no vemos una cosa que puede ser el proceso que te puede llevar a algo. Lo ves como algo distinto, no. Si es Total. que yo estaba encaminada a tener artrosis, bueno, a lo mejor sí, pero podías haber hecho algo. Entonces, O llegar más tarde, o llegar mejor. claro, Claro, que yo hay veces que le alargarlo. digo, Es que y a veces que le digo, de ver, digo, aunque no vayamos a curarlo y tal, vamos a cuidarlo, venga, vamos a intentar que tengas una buena calidad de vida, que no tengas inflamación, que puedas hacer tu ejercicio, tu deporte y tal, vamos a darle, ¿no? Tu vida, porque al final dices, bueno, que sabes que tienes esta lesión, vale, pero bueno, si la vamos cuidando, pues a lo mejor en vez de que te llegue la prótesis con 60, te llega a los 70. claro. Pues eche.
Y luego Tampoco pasa nada. rebajar ese dolor, esa molestia. Exacto, o sea, que eso y el también día a hace día mucho. llevarlo mejor, ¿no? Y entonces aquí es donde aparecen las terapias, ¿no? Exacto. Que se pueden hacer respecto a Exacto. que, madre mía, anda que no hay cosas, hay de todo. Pues mira, hay muchas cosas muy diferentes. Realmente no es fácil regenerar el cartílago. O sea, el cartílago, el problema... Mira, cuando nosotros... Solamente hay 3 tejidos que se regeneran. Por ejemplo, el hueso, si tiene Vale. una fractura, se forma hueso. ¿Vale? El hígado y la córnea. Todo lo demás en el cuerpo no lo regeneramos, sino que lo cicatrizamos. Por ejemplo, tú tienes una herida en la piel y se forma cicatriz, no se forma piel. Ah, bueno, claro. Y tú con esa cicatriz, ¿qué te quedas hasta el resto de tus días? Sí, sí. Toda la vida. Con esta cicatriz, y cuando era niña tengo una apendicitis y la sigues teniendo. Es útil, pero es una cicatriz. ¿Qué pasa en el cartílago? Que cuando se lesiona no se regenera y se forma una cicatriz. Pero esa cicatriz no hace esa función de amortiguación en la carga, etcétera. Entonces, como no amortigua igual, lo que va a traducir es que si no lleva amortiguación, al final se va a lesionar más el cartílago de todo alrededor y al final vamos a acabar teniendo menos espacio articular y la artrosis. Claro. Entonces, por eso es importante tratar las lesiones de cartílago. Entonces, tenemos unas posibilidades muy, muy grandes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una puerta descolgada y pintamos la pared, ¿qué va a pasar? ¿Qué harías? Que se va a volver a Sí, lesionar la pared. Claro. Entonces, la cuestión no es... También tienes que ver cuáles son las causas. Tienes unas causas mecánicas, es decir, te falta ligamento cruzado, te falta menisco interno, tienes una pierna torcida. Pues chica, ya podemos poner en el cartílago lo que quieras, que es que ese cartílago se ha desgastado porque has tenido un roce exagerado, pues porque la rodilla está torcida, porque no tienes ligamento y tienes inestabilidad, entonces tienes que tratar la inestabilidad, tienes que tratar el menisco, tienes que tratar la alineación. Entonces, lo primero es, si tú tienes alguna causa que te esté provocando por una mala posición esa lesión, lo primero tienes que tratar eso, Claro. porque todo lo que haga en el cartílago va a fracasar. Va a durar 1 año, 2 años y otra vez. Arregla la puerta antes de pintarla. Entonces, pon la puerta en su sitio y luego lo pintas, ¿vale? La única terapia que tenemos a día de hoy para regenerar el cartílago es la terapia celular. ¿Eso en qué consiste? En que yo cojo células de condrocitos, células de cartílagos en los condrocitos, los cultivo y los vuelvo a colocar en el propio paciente. Esa es la única terapia que a día de hoy está demostrada científicamente que regenera el cartílago. Vale. ¿Qué ocurre? Que es una técnica que es interesante, o sea, que decir que lleva bastante, o sea, tienes que hacer 2 cirugías, porque tú tienes que hacer una primera cirugía, una artroscopia, que es sencillita, y tomas la biopsia. Entonces tú coges una biopsia de cartílago sano del paciente, la mandas a un laboratorio específico de terapia celular, es un laboratorio súper especializado, aprobado por la Agencia del Medicamento, etcétera, tal, que nosotros tenemos uno en la Clínica Centro, y ahí lo que hacen es cultivar esas células, es decir, hacer que de 2 condrocitos, de 2 células de condrocitos aparezcan 4, de 4, 8. Vale. Entonces las dividen. Y entonces llegamos otro día a quirófano y me dan esas células, las coloco en una membrana y como si fuera un parche de bicicleta lo coloco en la zona lesionada. Entonces eso se llama implante de condrocitos. ¿Vale? Y esa a día de hoy es la única técnica que se puede hacer para regenerar el cartílago. Esta técnica la hacemos en pacientes adultos, da igual la edad que tengan, que tienen una lesión de cartílago grado 4, 3, 4, 4 más bien, y que tienes espacio articular. Si tú ya no tienes espacio articular, te tendrías que ir más a una prótesis. Y si no tienes un grado 4, en vez de hacer esta cirugía, que es un poco agresiva, pues vamos a hacer otro tipo de terapias, ¿vale? Entonces tenemos, Vale. no hay espacio articular, artrosis. Hay espacio articular y tenemos una lesión grado 4, terapia celular, ¿vale? Es la única terapia aprobada en el mundo para regenerar el cartílago. ¿Que tenemos lesiones más pequeñas? Un grado 1, 2. Pues claro, no vamos a ponernos a hacer una terapia celular de quita el cartílago. O sea, es que ten en cuenta que todavía tenemos grosor de cartílago. Entonces, Claro. no merece la pena quitar lo que queda, ¿no? Es peor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues terapias distintas, que ahora hablamos de infiltraciones, y esas infiltraciones son las que te van a ayudar a mantener lo que tenemos para no llegar al grado 4. Vale, darle un chute para fortalecer lo que tienes ahí que te Para no tirar llegar, un poco. para no llegar al grado 4, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos? Pues mira, por ejemplo, hay muchísimas... Bueno, para empezar, una buena fisioterapia de fortalecer para que roce menos el cartílago. Claro, si tú tienes una rodilla... Estoy hablando de la rodilla porque es la lesión más frecuente y Sí. por lo que más me hablan, pero porque es el tobillo y la cadera.
Si tú tienes una articulación con poca musculatura, roza más. O sea, si tú tienes una puerta muy suelta, roza más que si la puerta está bien sujeta por el marco y por las bisagras. Entonces, si tú la tienes bien sujeta, la articulación va a ir mucho más cómoda. Entonces, tener una buena musculatura es fundamental, el peso, etcétera. Entonces, todo eso son medidas que se tienen que tomar, de fisioterapia, de rehabilitación, etcétera. Luego, equilibrar a veces unas plantillas que te cuidan, y lo que hacen las plantillas es pues recomponerte, alinearte un poco la articulación, etcétera. Y luego ya tenemos el tema de infiltraciones. Aquí hay un mundo, Yanela. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y los pacientes están súper perdidos. Entonces, hay distintos tipos de infiltraciones, ¿vale? Una infiltración que es un medicamento, que es el corticoide, que tiene muy mala fama. No me pongas corticoides que me degenera la articulación. Sí, ¿por qué tiene tan mala fama? Entonces, es verdad que el corticoide es un poco tóxico para el cartílago, pero es un poco tóxico para el cartílago si te pones muchos corticoides seguidos. Si te lo pones una vez, no pasa nada. Entonces, de hecho, hace poco salió un artículo en prensa que las infiltraciones de corticoides que le ponen a los deportistas para jugar, que produce artrosis. Y yo digo, bueno, sí, pero también produce artrosis la patología que tiene por la que le hemos puesto la infiltración. Claro. O sea, es que tiene un desgaste, claro. Es que no tiene nada que ver. Claro, si tú le tienes que estar poniendo infiltración para que juegue, es porque algo le pasa. Entonces, lo que le pasa seguramente también le produzca artrosis. Entonces, pero sí que es verdad que las infiltraciones de corticoides tienen su indicación. Entonces, la infiltración de corticoides, ¿cuándo hay que ponerlas? Si a mí me viene un paciente con una rodilla súper hinchada, con dolor y que se encuentra fatal, pues tú le pinchas la rodilla, le sacas el líquido, lo analizas, porque el líquido sinovial es como el análisis de sangre, te da mucha información, y le pones un corticoide para que le baje ese proceso agudo y no pasa nada. Ahora, si yo le tengo que poner una infiltración de corticoides todas las semanas, tenemos un problema. Claro, eso es distinto, o sea, que no se utilice como tratamiento continuado. Entonces, en un momento dado, tiene un paciente que una lesión que yo que sé, que ha hecho un sobreesfuerzo sin darse cuenta y tal, le ha saltado y tiene la rodilla súper inflamada, pues hija, pues tienes que pincharle, le tienes que sacar el líquido, colocar un corticoide y ya está. Y se acabó, le baja mucho el proceso inflamatorio y luego le hace un poco de fisioterapia y ya está. ¿Qué pasa? Que hay muchos pacientes que eso te vienen que no tienen tanta inflamación, pero sí que tienen ese desgaste, que digo yo, ese grado 1, grado 2, que es como un mayor roce, etcétera. Entonces hay otras infiltraciones que se llama ácido hialurónico. El ácido hialurónico no es un medicamento, es como un producto biológico. O sea, nosotros tenemos ácido hialurónico en nuestras articulaciones. Y ese producto lo que hace es darle densidad al líquido. Claro, como nosotros entre los dos huesos que tenemos en una articulación hay un líquido que es como la amortiguación, ¿no? El líquido que como lubricar, como cuando tú tienes un motor y le echas aceite. Vale. Pues el ácido hialurónico es el aceite de nuestro líquido sinovial. Entonces le da viscosidad, es como una mermelada, algo así viscoso. Vale. Entonces cuando tú lo introduces dentro de la articulación, ¿qué hace? Que el roce entre los dos huesos sea menor. Entonces al tener menos roce, roza menos la zona del cartílago. O sea que eso es buenísimo para entonces desgasta menos, porque el roce desgasta, y les duele menos en ese momento. Entonces el ácido hialurónico es algo que utilizamos mucho porque lo que hace es un efecto mecánico, tiene un efecto lubricador, como un 3 en 1, y dura entre 6 meses y 2 años, dependiendo también, hay distintos tipos de ácido hialurónico, de mayor densidad, de menor densidad, eso ya haríamos un programa solo de eso, que es tremendo, pero todos de ellos hablan también que alimenta el cartílago y tal. Bueno, yo creo que el mayor efecto que tiene es el mecánico. Entonces, eso lo puedes poner las veces que quieras, porque no es un medicamento, lo puedes poner en hipertensos, no hipertensos, en todos, y no tiene contraindicaciones, y luego lo puedes pinchar las veces que te dé la gana, porque no tiene un efecto como el corticoide, no lo puedes poner muchas veces, no, el ácido hialurónico lo puedes poner las veces que quieras. Y el efecto normalmente es un efecto más a largo plazo, no es un efecto tan inmediato, y puede durar entre 6 meses y 2 años. Claro, el 6 meses y 2 años va a depender un poco también de la lesión que tengas, del uso y tal. Pero es una infiltración que hacemos bastante habitual, ¿vale? Vale. Y luego están las infiltraciones biológicas, que esto aquí también hay otro mundo, que tenemos los factores de crecimiento, todo, ¿eh? Claro, tenemos un montón de cosas que son los factores de crecimiento o los PRPs, que se hablan mucho, o las células madre. Vale. ¿Vale? Esto, hay un mundo bastante importante alrededor de todo esto, y negocio, laboratorios, etcétera. Entonces, a ver, este tipo de infiltraciones, a día de hoy, no han demostrado que regeneren el cartílago, ¿vale? Entonces, no regenera en cuanto a, me falta cartílago, me pongo esto y me regenera. No. Pero sí que es verdad que modulan parte, a lo mejor,
el proceso inflamatorio, modulan un poco el ambiente, etcétera, ¿vale? Entonces, los factores de crecimiento son unos factores que nosotros tenemos en la sangre. O sea, nosotros tenemos una serie de proteínas que actúan, es decir, tú tienes hoy fiebre, no tienes fiebre, y tus factores van y modulan tus células y lo suben, lo bajan, etcétera, ¿vale? Entonces, a día de hoy lo que se hace es, se saca sangre, ¿Vale? se sacan esos factores y te los colocan, ¿vale? Nosotros eso lo hicimos muchos años, pero vimos que las respuestas eran muy dispares y que no había, o sea, no podíamos sacar ninguna conclusión. Y de hecho No había un patrón beneficioso, o sea, que hablase de... a favor de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora ya se sabe que el problema es que, claro, depende del factor que estés metiendo. Entonces, cuando tú colocas, o sea, por ejemplo, yo los factores de crecimiento que tengo hoy son distintos a los que voy a tener mañana. Y los míos son distintos a los tuyos. Entonces, claro, el problema es que no sabemos qué factores estamos colocando ni qué dosis estamos colocando, porque lo que estamos haciendo es colocando lo que tú tienes en la sangre. Claro. Entonces, ya se ha visto que lo que tenemos que hacer es poner cierto factor con cierta dosis para tratar cierta patología. O sea, una cosa concreta en una Para cantidad algo. concreta, no... Claro, y eso es lo que estamos ahora nosotros con el ensayo clínico. Nosotros trabajamos mucho con un laboratorio americano que se llama Altos Lab, que ellos hacen mucha ciencia básica, y ellos lo que están haciendo es ver qué factores son buenos para qué, para el cartílago, para el tendón, para el músculo, para tal. Y entonces han determinado varios factores, y entonces ahora el ensayo que vamos a hacer este año, si Dios quiere, porque íbamos a empezar el año pasado y se nos ha retrasado, el ensayo clínico que queremos hacer este año es colocar ese factor en este tipo de lesiones grado 2, grado 2-3, 1-2-3, para regenerar el cartílago. Y esos factores sí que lo que hacen es que van específicamente para el cartílago y con la dosis específica. Y eso sí que parece que están funcionando muy bien, pero tenemos que hacer un ensayo clínico. A día de hoy, en la práctica diaria, no lo podemos usar. Y luego la otra infiltración que hay es las células madre. ¿Qué son las células madre? Nosotros tenemos unas células en nuestro organismo que son muy, o sea, son muy diferenciadas, es como son muy, muy primitivas. Así para que lo entendamos. Y esa célula tan primitiva es tan primitiva que ella puede diferenciarse, o sea, ella puede llegar a ser cartílago, puede llegar a ser menisco, puede llegar a ser tendón, hueso, pero para que esa célula sea cartílago, yo la tengo que dirigir. Es decir, para que mi hijo estudie informática, pues tendrá que estudiar una carrera, ¿no? Entonces yo tengo que dirigir esa célula para hacerla esa célula final que yo quiero condocito. Vale. Entonces, claro, a día de hoy, si tú manipulas una célula, no la puedes usar en la práctica clínica, porque, claro, manipulación ya no sabes cómo van a funcionar esas células en el futuro. Entonces, otra de las tratamientos que se hace ahora es coger tus células madre que tienes en la grasa y colocarlas en la articulación. Eso ya se ha visto que tampoco tiene un efecto, o sea, porque esa célula no se va a hacer condrocitos si tú no la manipulas. Y si no la manipulas, por mucho que la metas en la articulación, no se va a hacer un condrocito. O sea, ahora se está haciendo algo muy general como lo coges y le estás diciendo, si te lo pongo aquí, conviértete en esto. Pero claro, ella no lo hace. Claro, o sea, ahí tendrías que manipularlo para que realmente lo fuera. Entonces, lo que sí se ha visto es que esas células tienen unos exosomas, que ahora se habla mucho, porque las células se comunican entre sí. Y para comunicarse entre sí lo hacen a través de los exosomas, que son como unas bolitas que salen de una célula y que van a la otra. Es decir, es como si yo te doy una cosa para ti, ¿no? Te doy un regalito. Como y tú las famosas notitas del colegio, ¿no? Exacto. Yo te mando, ¿no? Notitas. Entonces, si te quiero decir algo a Yanela, yo soy una célula, Yanela es otra, y te quiero decir algo, es como que te mando esta información y te mando una vesícula, y esa vesícula tal. Entonces, sí que mandan ciertas informaciones, pero todavía no sabemos qué células mandan las informaciones positivas, porque te puedo mandar una información negativa. Claro. El impostor que se juega ahora tanto. El impostor. Entonces, todas estas terapias biológicas, tanto de factores de crecimiento como de células madre, a día de hoy están muy en desarrollo. Lo que tenemos a día de hoy no regenera y no está funcionando para regenerar los cartílagos, pero sí que creo que estamos en el paso de conseguir cosas, ¿no? Por eso es tan importante la investigación. Madre mía, y merece la pena, además, por lo que estás diciendo, claro, merece mucho la pena, porque son de terapias que ahora, pues tal cual están, no, pero sabes que son terapias buenas, sí. Si se desarrollan, se investigan y... Exacto. Y luego, además, tú cuando haces estas terapias, no solamente que las pongas en la articulación, es que tienen que llegar a la célula. Claro. Entonces, tienen que entrar dentro. Que eso es una de las cosas que nos pasó. Si tú pones ciertas proteínas o ciertas moléculas, ciertos factores con una célula, pero no entra ese factor dentro de la célula, es como si no lo pusieras.
Te voy a decir una cosa. Entonces tienes que hacer lo que entre. Entonces tiene su complejidad, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? No me extraña. No sé si es porque es tu niño bonito y entonces lo has explicado tan bien, o sea, tan... que me parece... Es súper interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. La verdad es que es muy interesante y yo creo que los próximos años van a ser prometedores para este tipo de lesiones. Jolín, yo creo que pues, vamos a conseguir muchas cosas. Pues imagínate, porque es verdad que es la lesión de cartílago es muy molesta, es muy dolorosa. Cuando ya hablamos de artrosis, pues ya... Claro, es verdad que como les digo yo, nunca es tan perfecto como de nacimiento. Hombre, claro. Pero sí que es verdad que yo creo que van a salir cosas que nos van a mejorar, nos van a dar más vida, porque al final vivimos más años, Yanela, pero tenemos que vivir más años con articulaciones sanas. Y las articulaciones a día de hoy no nos siguen los años que vivimos, ¿no? No, es cierto, no nos totalmente acompañan. Cierto, y más los trabajos de ahora, por ejemplo, las personas mayores que ves ahora, ¿no? Que llegan con mucho dolor, mucha molestia, están viviendo más años, pero es verdad que tenían trabajos más físicos, en su gran mayoría, entonces lo notan más. Exacto. Entonces yo creo que tenemos que vivir más años, que está fenomenal, pero las articulaciones no nos están siguiendo a día de hoy los años que vivimos. Entonces tenemos que darle más vida a nuestras articulaciones, ¿no? Que no, como se está investigando tanto, que no haya un listo que diga, pues para eso no hago ejercicio y no me muevo. no rozo articulación, ahí se queda, no. ¿No estamos hablando de eso? No, porque la musculatura también, el no tener musculatura es peor, sí. Y luego si no te mueves, también engordas. Por eso te digo, que es que al final todo está, pero alguno que esté escuchando va a decir, bueno, yo soy un listo, entonces no hago... Que a alguno se le habrá pasado por la cabeza, pues no. Es que no hay que hacer ni mucho ni poco. Claro. Pero tenga ahí... El término medio siempre es lo difícil. Como vengamos de la semana pasada, si como elijas pádel, ahí no tienes término medio tampoco. O sea, que es que al final... toda la vida son decisiones, ¿eh? Sí. Es que es tan difícil el término medio en todo. En todo. En todo en la vida, ¿no? Oh, Dios mío. Pero bueno, noticias prometedoras en cuanto al cartílago, de aquí a no muchos años. Y desde luego pues nos has descubierto un mundo y sobre todo nos has hecho conectar dolencias que no conectábamos, entender procesos y lo importante que es en este caso escuchar a nuestro cuerpo y decir no voy a mantener esta, no, es que ya es artrosis, es que ya no puedo hacer nada, o es que ¿qué me van a hacer? Es que no hay tratamiento, ¿vale? Hay muchas cosas. Pero hay muchas cosas. El otro día me venía una señora de 90 años con dolor en la rodilla y estaba fatal, una artrosis tremenda. Y hay una cosa que está pasando ahora mucho en medicina, que es el edadismo. Hoy sí. Que como es mayor no se le hace nada. Y el digo, periodismo también. Digo, pobrecilla, claro. ¿Sabes? Digo, a ver, evidentemente no le voy a colocar una prótesis. Claro. O sea, también hay que ser realista. Pero eso me da muchísima rabia. Pero dentro de no colocar una prótesis, porque claro, ¿qué les pasa a las personas de cierta edad? Que ya su vida va un poco al trancán. Entonces, una cirugía tan agresiva como una prótesis, pues a lo mejor no la pueden soportar. Pero dentro de no colocar una prótesis se pueden hacer cosas. Claro. Y se puede hacer un tratamiento de fisio, y se le puede quitar el dolor con a lo mejor unidad del dolor, o con infiltraciones, o con tal. O sea, la puedes cuidar un poquito para mejorar calidad de vida. Es verdad que las cosas no son tan efectivas con 90 años como con 60, pero tampoco la vas a dejar vivir así, ¿sabes? Claro. O sea, que tienes que intentar... Eso me da mucha rabia porque es verdad que dices, pero ellos mismos dicen, pero a mi edad... Claro. No, pues pasa ¿por qué nada. no? A tu edad, o sea, tienen derecho a intentar por lo menos Claro. quitar dolor, aumentar actividad, que puedan moverse, que puedan valerse por sí mismos, que se puedan duchar, vestirse. O sea, hay que intentar hacer cosas para tener una calidad de vida un poquito mayor, ¿no? De hecho, precisamente, probablemente en muchos casos o situaciones tengan menos movilidad porque el dolor se lo impide. Claro. Sin ese dolor, pues probablemente se moverían un poquito más. Menos peso, Es que es así. menos diabetes, menos hipertensión. O sea, que es que al final todo eso también les influye en el resto de patologías, ¿no? Pues me ha encantado el tema, te lo digo de verdad. Interesante. Mira que tenía yo ganas, teníamos que haber tocado el tema Del cartílago. Que bien lo hemos dicho. No nos hemos equivocado ni una. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Isabel, nos vemos en poco tiempo. Igualmente, muchísimas gracias a ti. Gracias.